Ahí está. Era bonita. Era bonita. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctora. ¿Lo Buenas escucha? noches, doctora. Sí se te escucha. Buenas noches, Por doctora, ¿cómo fin, está? por fin, hace 20 minutos que estoy tratando de conectarme. Lo que pasa que no sé por qué no podía entrar. Carrillo me dice que no es el enlace de siempre que se está usando ahora, pero bueno, ya sin pérdida de tiempo. A ver, mi cámara estoy activando. Bueno,
De igual manera, en tanto y en cuanto se active la cámara, quería preguntarles después de todo este tiempo en que no nos vimos, cómo les fue con las clases. Estuvieron dando clases con el profesor Arnaldo Martínez, a quien le agradezco muchísimo. Y también preguntarles cómo les fue el día de ayer anteayer, perdón, en la evaluación. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. En líneas generales, súper Eh, bien, doctora. Súper bien con el doctor Arnaldo, ya tuvimos con él. La verdad que súper bien. Qué bien. ¿Y cómo dieron la evaluación? ¿Qué tal les fue el lunes pasado? Creo que rendimos bien, doctora. Bueno, qué suerte entonces. Bien, ya sin pérdida de tiempo, porque me enteré que el lunes es feriado, quiero desarrollar la unidad cuarta. Sin pérdida de tiempo, es más, ver con ustedes la posibilidad de ver si podemos incluso hacer la cuarta y la quinta. Vamos a tratar, porque creo que les informé que la semana que viene estoy otra vez viajando por misión al exterior, entonces quiero adelantar todo lo que pueda. Lastimosamente yo tenía la idea de terminar gran parte de lo que estaba pergeñando para el lunes, pero no hay clases porque es feriado. Entonces vamos a arrancar, ya voy a proyectar, en este caso, la unidad cuarta, que tiene que ver con un derecho muy importante, que es el derecho a la identidad. Según me informaron, ustedes llegaron hasta, o sea, conmigo dieron luego hasta la tercera y faltaba la parte de procedimientos especiales. Y hasta ahí nomás llegaron, ¿verdad? No llegaron a dar la cuarta. Así Sí, mismo, es, doctora. doctora. Bueno, entonces vamos a imprimirle todo el ímpetu. Bien, no sé si pueden ver la pantalla que estoy proyectando. Ya se me ve, sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces vamos de inmediato con esto. El derecho a la identidad es uno de los derechos más importantes. Ustedes saben que es un derecho fundamental porque está contenido en la Constitución Nacional y está también en los tratados, específicamente en la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en leyes especiales. Quiero que presten mucha atención, porque las normas que son modificatorias de estas principales, que por supuesto yo voy a compartir con ustedes en el Classroom, sobre todo son resoluciones emanadas del registro del Estado Civil de las personas. Pero vamos a ir por partes. O sea, yo ya tengo todo armado como para levantar en el Classroom. Voy a levantar esta noche lo que tienen acá y también la normativa. De cualquier manera, repito, hay que entender el derecho a la identidad en su doble vertiente. Digo repito porque esto ya lo vimos en la unidad 2 al hablar de los derechos fundamentales, que la identidad estudiamos desde un aspecto biológico que tiene que ver con la descendencia de las personas, de unas personas en relación con otras, es el aspecto filiatorio, y luego la identidad sociológica, que es la pertenencia a una comunidad. En el artículo 18 del Código de la Niñez y la Adolescencia, ustedes tienen este derecho a la identidad y distintos aspectos del mismo en función primeramente de una protección. Acuérdense que la identidad tiene que ver con la pertenencia o el sentido de pertenencia de una persona en relación de familia y en relación de comunidad. Por eso es que vemos acá que esa protección se analiza desde dos perspectivas fundamentalmente: desde la preservación del origen biológico, de lo que llamamos el aspecto filiatorio que les decía, y se busca con esto preservar esa identidad evitando falsedades o declaraciones de maternidad o de paternidad que no son reales y que son falaces, y que en este caso están sancionadas desde el punto de vista penal. Y otra vertiente muy importante es la identidad que tiene que ver con lo sociológico. Acá dice la nacional, con sus particularidades, esto es los usos, las costumbres, la cultura
y la persona con ese desarrollo de la peculiaridad del entorno tiene ese sentido de pertenencia al que yo hacía referencia y que lógicamente forma parte de su desarrollo, de su proceso normal de desarrollo. También aparecen los factores geográficos, los factores religiosos. Miren que los factores geográficos tienen muchísima influencia, así como el clima también, en la personalidad. Un libro que yo recomiendo siempre, es muy fuerte, pero es un libro muy interesante, El suicidio, de Emile Durkheim, nos refiere cómo las personas, por ejemplo, y bueno, pongo un ejemplo bastante fuerte, pero para que me entiendan, en países fríos, en países mustios, donde en la mayor parte del año el clima es muy, es como peor que nuestro invierno, porque hay mucha nieve. Bueno, entonces las personas tienen como una tendencia, inclusive en muchos casos, a la depresión por el encierro. Bueno, entonces, a diferencia, fíjense cómo dicen, los países latinos, las personas son alegres, las personas son porque tenemos, bueno, un clima tropical, etcétera. Lo que quiero decir, todo lo que circunda, lo circundante, tiene influencia en las personas. Entonces, lógicamente, los niños y niñas que se desarrollan en un ámbito determinado, repito, tienen ese sentido de pertenencia y tratamos de preservar a través de las normas, en este caso de la Constitución Nacional, como dije, de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, del Código de la Niñez y la Adolescencia, y nos dice acá la doctora Pucheta, citada en la fuente, en el manual, en la primera versión del manual del año 2001, está en la página 64, para que ustedes puedan consultar esa identidad biológica y esa identidad sociológica. Una pregunta de examen frecuente es esta: ¿quiénes son las personas responsables de esa preservación de la identidad? Primeramente, el Estado, que debe preservar esa identidad, y partimos de lo que se llama la tríada constitucional, que está en el artículo 54 de la Carta Magna, y en este orden dice el Estado, perdón, la familia, la sociedad y el Estado. O sea, es la tríada. Tienen la obligación de preservar esa identidad. Y luego están las instituciones públicas y también las instituciones privadas de salud. Y ahí nuevamente recordamos lo que vimos en la unidad 2, el Código Sanitario, que es la ley 836 del año 80, específicamente en el artículo 23, que recordarán ustedes porque ya estudiaron además para la primera evaluación, cómo se preserva esa identidad biológica a través del certificado de nacido vivo, de la huella palmatoscópica de la persona recién nacida, con la huella también de la madre. Entonces, con eso estamos preservando, como decimos acá, guardando celosamente esa identidad para evitar posibles falsedades. Y luego tenemos esto también muy importante, que es el derecho a tener un nombre y a tener un apellido. Aquí van a encontrar en la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, en el artículo 7º, que el niño y la niña deben ser inscritos inmediatamente, cosa que no ocurre siempre, después de su nacimiento, y tienen derecho desde que nacen a un nombre, a un apellido, a una nacionalidad, y también a conocer a sus padres y madres y a ser reconocidos por ellos y por ellas. En este caso, todos los estados partes, incluido Paraguay, que ratificó la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, tienen que hacer posible, tienen que hacer que se cumpla esta disposición. Por eso es que en los hospitales se da de manera gratuita ese primer certificado de nacimiento, para que asegurar que por un factor económico, por ejemplo, la persona no sea reconocida. Y muchas veces no es por el factor económico, sino por la desidia de los padres, que recién cuando van a ir a la escuela, los niños y las niñas allí hacen ese reconocimiento necesario, porque lógicamente precisan de esa documentación. Y los estados tienen, así como en el caso de Paraguay, una
una normativa que yo les decía, hay varias resoluciones modificatorias de este derecho a la identidad, fundamentalmente desde el registro de las personas, y es muy importante que atendamos y que conozcamos y que además difundamos con un sentido de responsabilidad social para que nuestras amistades, vecinos, vecinas y familiares puedan conocer qué hay que hacer para preservar esa identidad. Y acá cuando se refiere en el inciso segundo del artículo 7º a la situación del niño o niña si resulta apátrida. ¿Qué quiere decir apátrida? Que no tenga una nacionalidad conocida. Y esto se da cuando son abandonados estos niños, cuando están en estado de abandono. Entonces, inmediatamente hay que ver la manera en que adquieran no solamente un nombre, un apellido, sino también una nacionalidad. Y en ese sentido, decirles que antes ya no es así. Ahora, cuando se encontraba un niño o niña en estado de abandono, el juzgado lo que hacía era ponerle un nombre común y un apellido también común. O sea, por ejemplo, yo tengo un apellido común, López, y vamos a suponer que yo hubiese encontrado al niño, entonces el juzgado me dice, señora, como usted tiene un apellido común, ¿no le molesta o quiere? Bueno, eso no quiere decir que yo tenga que adoptar, y yo puedo decir que sí. Entonces, esa persona provisionalmente, muchas veces, hasta que se proceda a la búsqueda y probable localización de sus padres o de su familia biológica, y si no, bueno, ya recurrir a la adopción, lleva un apellido común, no lleva ese apellido de Expósito como se ponía antes, porque resulta discriminatorio. O sea, si una persona, Juan Expósito, María Expósito, ya eso daba cuenta de que era una persona que no, que había sido abandonada. Entonces, hoy eso cambia y se le coloca un apellido común. Acá lo importante es que ustedes tengan claro que la nacionalidad, así como el nombre y el apellido, es un elemento de la identidad. No se olviden, por favor, de eso. Bueno, y ya vimos también lo referente al inicio a lo dispuesto en el artículo 18 del Código de la Niñez y la Adolescencia, de que el niño, la niña y la persona adolescente tienen derecho a la nacionalidad paraguaya y a un nombre que se tiene que inscribir en los registros públicos, a conocer a sus padres, a permanecer con ellos y en su caso a promover cuantas acciones sean necesarias ante la justicia para conocer sus orígenes cuando hay alguna duda. Inclusive pueden ya tener un nombre y apellido y tienen padres, pero hay alguna duda. Tal vez alguien les dijo algo que sembró esa duda de que estos señores, o este señor y esta señora no son tus padres, y entonces la persona tiene ese derecho de investigar. Y allí el Ministerio de la Defensa Pública ejerce también un rol muy importante porque puede representar los intereses de la persona, en su caso menor de edad. El artículo 8º de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña refieren a la obligatoriedad del registro de nacimiento. O sea, no es una cuestión meramente facultativa, sino obligatoria de los Estados partes en ese afán de respetar el derecho del niño y de la niña a preservar su identidad, donde aparecen, como hemos dicho, no solamente nombre, apellido, nacionalidad, también incluso las relaciones familiares, cuando referimos a la familia ampliada. Fíjense que tenemos una libreta de familia, donde en la libreta de familia aparecen papá, mamá, lógicamente nuestros hermanitos o hermanitas, y digo familia ampliada porque hay pues un árbol genealógico. Entonces, en esa libreta que justamente hace unos días me regalaron la libreta de familia de mis abuelos maternos, mi abuelo y mi abuela, donde están todos los nombres de los hermanos y hermanas de mi madre. Podemos ver entonces cómo se fue dando o cómo se da la descendencia. La persona tiene derecho a conocer esto, no solamente, repito, en función de papá y mamá, sino de todas las relaciones familiares que forman parte de su identidad.
Y cuando una persona, niño, niña, adolescente, sea privada ilegalmente de alguno de esos elementos de la identidad, o incluso de todo ello porque es a lo mejor sacado del Estado mm, cuya nacionalidad tiene, y eso solamente se puede revertir con una restitución, en este caso de carácter internacional, el Estado tiene que prestar toda la asistencia necesaria para restablecer inmediatamente su identidad. Esto concuerda, esto que está en el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, concuerda con lo dispuesto en el artículo 19 del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Y por qué subrayamos aquí en este cuadro tan grande que el Estado tiene la obligación de proteger y, si es necesario, restablecer la identidad del niño y de la niña si fueran privados en parte o en todo de esto? Porque es lo que dije desde el principio, la identidad no solamente como un derecho fundamental de la persona, implica un sentido de pertenencia, y eso es muy importante en la vida de toda persona. También tenemos, siguiendo con el programa, les pide la obligatoriedad del registro de nacimiento, el artículo 19 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que dijimos concuerda con lo anterior. El Estado tiene que preservar esa identidad por medio de sus instituciones que son públicas, también pueden ser privadas, de salud. Esto en atención al certificado de nacido vivo, por ejemplo, que se pide en esos nosocomios, y también por la ley 836 del año 80, que hemos visto el Código Sanitario. Allí se llevan los registros de nacidos vivos, hemos visto el artículo 23, también pueden ver los artículos 146 y 147 del Código Sanitario, y también les dije, ya anticipé la impresión de la identificación palmatoscópica de la persona recién nacida, y luego los datos de la madre, todo lo que implique ese nexo filiatorio que permita determinar de manera certera la descendencia de una persona en relación con otra. Esa expedición que también dije es gratuita en un ejemplar, es para que justamente se pueda inscribir inmediatamente esa identidad en el registro civil. Y otro ejemplar se remite a las autoridades sanitarias, que también tiene que quedar esto resguardado para lo que hubiere lugar. El Estado tiene que proveer también, como dije, gratuitamente a la madre la primera copia del certificado de nacimiento. Entonces no tenemos que confundir. Por una parte tenemos el certificado de nacido vivo y por otra parte tenemos el certificado de nacimiento. Esto que yo les coloco acá como las figuritas, vamos a decir, dice, ya tenemos nombre, y están muy contentas las personas, la niña y el niño. Fíjense cómo es importante en los procesos de adopción, por ejemplo, mantener el nombre de pila con el cual esa persona es llamada. Vamos a suponer acá, dice, yo me llamo Sofía. Bueno, si Sofía tiene un segundo nombre, Sofía María, por decir algo, y las personas que adoptan a Sofía María dicen, vamos a mantener un nombre de pila, según dice la ley, pero vamos a mantener el nombre María y no de Sofía. Eso no está bien, porque la niña ya se identifica como Sofía. Imagínense que después de un buen tiempo de decir yo me llamo Sofía, alguien le diga al día siguiente, no, a partir de hoy ya no te llamas Sofía, te llamas María. Bueno, y después le adiciona al nombre de María otro nombre más, y le dice, además te vas a llamar, no sé, María Eulalia. Bueno, entonces, desde hoy te llamamos así, María Eulalia, y ya no es Sofía. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque hay gente, hay personas que hicieron esto, y eso no es bueno, porque a la persona le genera le desestabiliza, porque pierde ese sentido justamente de pertenencia que yo les decía. Hoy día la norma ya no solamente hace esa recomendación de que se le llame con el nombre de pila con el cual se identificaba la persona, y yo recuerdo muy bien cuando nos reunimos hace unos años en el Poder Legislativo, personas que analizamos el Código de la Niñez y la Adolescencia para
modificaciones que eran necesarias. Yo había solicitado esto justamente que se ponga de manera expresa en la norma para evitar posibles vulneraciones de derechos en lo que refiere a la identidad y al sentido de pertenencia. Y luego tenemos el artículo 23 del Código Sanitario, que hemos visto es responsabilidad de los establecimientos que presten atención obstétrica, estuvimos en la unidad 2, y también pediátrica, que puedan identificar al niño, niña o adolescente. Y esa custodia del recién nacido, ¿por qué es importante? Ustedes saben que no es una cuestión telenovelesca nomás, a veces se cambian los niños, entonces se atribuye, por ejemplo, este niño a María y el otro niño se atribuye a Juana, y en realidad se hizo un cambio. Entonces esos centros o nosocomios tienen que preservar del mejor modo posible esa identidad. Y también esto concuerda con el artículo 19 del Código de la Niñez y la Adolescencia que hemos visto, y como dije anteriormente, los artículos 146 y 147 del Código Sanitario. Esto que dice en el 147 es muy importante. El Ministerio va a proporcionar periódicamente a la Dirección General de Estadísticas y Censos, Ministerio de Salud, datos de estadísticas vitales, sanitarias y cualquier otra información que se requiera en la materia. Los datos censales, los datos no solamente en sentido numérico, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas niñas, cuántos niños, cuántas personas adolescentes masculinas, hombres y mujeres, ayudan también a tener en cuenta cómo estamos en el país, por ejemplo, cuánto es el promedio de vida de mujeres, cuánto es el promedio de vida de hombres, o cuánta es la tasa de mortalidad, por ejemplo, de personas recién nacidas, incluso las causas de las defunciones. Y eso también es parte de o debe ser parte de la política pública estatal en función de la toma de decisiones de las autoridades para analizar esas causas y poder hacer frente a posibles problemas, por ejemplo, de funciones de personas recién nacidas en razón de la corta edad de la madre, que es una realidad paraguaya, y también de la propia madre menor de edad. Y aquí están las otras leyes de interés. La ley 1266 del año 87 del registro del Estado Civil de las personas. La ley 3156 del año 2007 que modifica falta artículos 51 y 55 de la referida ley 1266 del 87. Y también tenemos la ley 5420 del año 2015 que modifica el artículo 119 de la referida ley 1266 del 87. Como les dije, todas estas normas ustedes tienen, y si no, bueno, van a tener en el Classroom porque ya tengo la carpeta armada con todas ellas. Entonces, por favor, atender que esta ley del 87, la ley del registro del Estado Civil, es la que dispone, por ejemplo, que la persona puede tener solamente hasta 3 nombres, no más de 3 nombres. Bueno, todos esos aspectos que son muy básicos para la inscripción de las personas. Y no hay que confundir el acto de reconocimiento con el acto de inscripción, porque el acto de reconocimiento es el que hacen los padres, papá y mamá, cuando van ante el oficial del registro y dicen que son progenitoras de un niño o una niña. Y el acto de inscripción es el acto en virtud del cual ese oficial asienta en un acta las manifestaciones vertidas por las personas que acuden ante la oficina a expresar su paternidad o maternidad. Luego tenemos, a más de esas normas que cité, resoluciones que son de interés. Por ejemplo, está la 645 del año 2010 que establece el procedimiento para el registro de nacimientos de niños, niñas nacidos fuera del vínculo matrimonial, cuyas madres aún no hayan adquirido la capacidad para contraer matrimonio, y en razón de la edad se precisa que a su vez los padres, por ejemplo, de esa persona menor de edad, acompañen a la niña
para proceder a la inscripción de la persona recién nacida. Luego tenemos la resolución 676 del año 2011, que refiere a inscripciones de nacimientos de comunidades indígenas. El programa también les pide eso, así que van a leer esta resolución 676 del año 2011. Y actualmente ya hay una preservación también de la identidad de las personas indígenas que antes, por ejemplo, tomaban los apellidos de sus patrones. En el Chaco hubo muchísimos casos de personas indígenas que incluso cambiaban de identidad, cambiaban su cédula al momento de renovar y modificaban su nombre. ¿Por qué? Porque cambiaron, por ejemplo, de patrón. Y eso, por supuesto, genera para la misma persona indígena una inestabilidad. Entonces, esta resolución refiere a los casos de inscripción de nacimientos de personas de comunidades indígenas. Luego está la resolución 705 del año 2016, en donde se amplían algunos alcances de la citada resolución 645 del año 2010, que, repito, tiene que ver con nacimientos de niños y niñas nacidos fuera del vínculo matrimonial y cuyas madres todavía no adquirieron la capacidad para contraer matrimonio, recordando que la edad es a partir de los 16. Bueno, y finalmente este tema que ustedes ya estudiaron en la unidad 3, que tiene que ver con la prueba pericial de sangre, el ADN o ácido desoxirribonucleico, y el HLA, que es el estudio de los linfocitos humanos. Habíamos dicho que el ADN es una prueba incluyente porque determina en un 99,9% quiénes son padres, quiénes son madres de un niño o niña, por ejemplo, y que a diferencia del HLA, que es excluyente y me dice este no es el padre o no es la madre a partir del estudio de los linfocitos humanos, el otro es una prueba preferencial, y esto lo dice claramente el Código de la Niñez y la Adolescencia, por eso es también una prueba más cara. Bueno, hay que recordar en esta unidad cuarta que el derecho a la identidad, como dije al inicio, es un derecho de carácter fundamental porque está contenido en la Constitución Nacional. Y recuerden, por favor, que es absolutamente necesario respetar no solamente la identidad en el aspecto biológico de la descendencia y evitar falsedades, sino también respetar la identidad en ese sentido, como dijimos, o de carácter sociológico, porque es lo que hace que la persona sea una y no otra. Con esto, entonces, concluyo la unidad cuarta y estoy a disposición de ustedes para lo que quieran preguntar antes de continuar. No sé si me entendieron, no sé si me están escuchando. Se escuchó perfectamente, doctor. Bien, sin problemas, gracias a Dios. ¿Qué tal, Se Absalón? entendió súper bien, doctora. Qué bien, Bien, Bueno. doctora, bien, gracias a Dios. qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, si están de acuerdo, voy a entrar en la unidad quinta. Morínigo, ¿tenés tu micrófono abierto? ¿Querés preguntar algo? Sí, profe. No, quería agradecerte porque más allá del tema profesional que usted nos está formando ahora, también es de carácter personal, porque no solamente yo solo estoy escuchando la clase, también un grupo de familiares acá que están atentos y gratuitamente escuchando tu sapiencia, profe. Gracias. Gracias por el lindo comentario. Saludos a las personas que están allí. Esa es la idea, un derecho tan importante como este que pueda ser difundido y que pueda ser conocido. Y ahora vamos a entrar en otro tema que también es apasionante, es uno de los que a mí más me gusta, porque la patria potestad tiene que ver con no solamente el estudio de las relaciones en sentido de derechos y obligaciones con los progenitores,
sino también tiene que ver con un montón de cambios que aparecen hoy día en la norma, en la normativa, y eso está en la ley, por ejemplo, de 2018, entonces hay que atender muy bien. Cierto que ustedes estudiaron ya esto en civil personas, pero vamos a repasar un poco para que sea más ilustrativo en función de lo que el programa nos pide en niñez y adolescencia. Primero decirles que la patria potestad como institución. Lo primero que tenemos que saber acá es la naturaleza jurídica. La patria potestad es una institución, así como constituye también una institución la adopción y como constituye una institución la tutela. Entonces, patria potestad, tutela, curatela, adopción son instituciones. Y la patria potestas, como se llamaba en el derecho romano, ya dije varias veces aquí en clase, representaba un poder omnímodo, esto quiere decir sin límites, de los padres en relación con sus hijos e hijas, e incluso con sus mujeres, tenían un poder de vida y de muerte. O sea, la patria potestad tenía un montón de, como su nombre dice, potestas, un poder sin límites, que esto se fue luego morigerando con el transcurso del tiempo mediante el reconocimiento de los derechos humanos. Es así que hoy aparecen estas normas que ustedes tuvieron ocasión de estudiar, por ejemplo, de la ley de la crianza positiva y del buen trato, la consideración de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no como meros objetos. Y también tener en cuenta que las relaciones hoy día entre padres e hijos, madres e hijos e hijas, se considera no en sentido de la tenencia, como cosificación de los hijos, sino se habla por eso de una convivencia, porque las personas convivimos unas con otras, y lo que antes era el régimen de visitas, hoy se llama relacionamiento, porque las personas nos relacionamos unas con otras. Y es tan bueno ver que ese desarrollo de los derechos humanos sí está, por supuesto, bien concebido. Debe generar en las familias un sentido también de responsabilidad de los hijos. Hay un micrófono abierto. No sé quién tiene su micrófono abierto, por favor. Anuska. Anuska. Bien. O no bien. No sé si alguien puede poner en silencio porque yo no puedo controlar el sistema. Bueno, decía entonces yo que unas relaciones más respetuosas y donde por primera vez ingresan obligaciones de niños, niñas y adolescentes en el Código de la Niñez, y tenemos esas tres obligaciones bien especificadas, que es el respeto a los padres, el respeto al medio ambiente y la obligación de estudiar. Entonces, el Código de la Niñez no trae solamente derechos para los niños, niñas y adolescentes, sino también trae obligaciones. O sea, hay una concepción en la relación del ejercicio de la patria potestad de deberes y obligaciones que son recíprocos. Eso es, entonces, de progenitores y progenitoras para con sus hijos e hijas, y también de estos hijos e hijas para con sus progenitores y progenitoras. Y la definición, que suele ser también un tema de evaluación, hay que desmenuzar para poder entender la diferencia con las demás instituciones, sobre todo con la tutela, porque la patria potestad solamente se puede dar entre hijos e hijas y en relación con sus progenitores y progenitoras. Por eso hablamos de un conjunto de derechos y obligaciones que los padres tienen sobre las personas y bienes de sus hijos menores de edad, atiendan bien por favor, no emancipados, sean esos hijos, esas hijas matrimoniales o extramatrimoniales, porque claro, no existe ya distinción.
Ustedes saben que en la época de Vélez Sarsfield, cuando el Paraguay aún no tenía el actual Código Civil que está en vigor, había esa categoría tan terrible o esas categorías de hijos naturales, hijos sacrílegos, hijos adulterinos e hijos incestuosos. Había 4 categorías de hijos. Entonces, ya no hablamos hoy de hijos naturales. Y tardó mucho tiempo la sociedad paraguaya en dejar de usar esa denominación, porque son llamados hijos extramatrimoniales. Incluso en algunos países tampoco ya existen estas categorías de hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales, sino solamente de hijos. Ahora bien, a los efectos de establecer probables distinciones en sentido jurídico que no tienen que ver con factores discriminatorios porque tienen expresamente por ley en el código ya sus derechos equiparados, los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Algunas normas mantienen esta distinción, como es el caso de Paraguay. Pero, repito, la patria potestad se diferencia de otras instituciones como, por ejemplo, de la tutela, en que la patria potestad solamente es la relación entre padres e hijos, o madre e hijos, pero no como en el caso de la tutela, que puede haber una tía o incluso la abuela o abuelo, tío, o una tercera persona que no es pariente que va a ejercer esa representación del niño o niña adolescente porque sus progenitores no están en condiciones de ejercer la representación, sea de manera temporal o definitiva. Bueno, entonces, para cerrar lo de la definición, recuerden que si los hijos se emancipan, que se pueden emancipar por el matrimonio o por haber adquirido el título universitario, entonces ya no quedan sujetos al ejercicio de la patria potestad. ¿Quién tiene la competencia para dirimir todo lo que refiera a la patria potestad? Ustedes tienen en el artículo 70 del Código de la Niñez y la Adolescencia que la competencia recae en el juzgado de la niñez y la adolescencia, salvo los casos en que no existan esos, un ratito voy a conectar que no existan esos juzgados o que existiendo esos juzgados de la niñez, por ejemplo, el juez esté de permiso, esté ausente, y los juzgados de paz son quienes deben ejercer esa competencia por el artículo 70 con la obligación de remitir todo lo actuado al juzgado de la niñez en un plazo no mayor a 48 horas. Eso es, ya estudiaron también ustedes conmigo al momento de analizar la unidad 3, pero igual repasamos ahora. Entonces, pregunta examen, ¿quién tiene competencia en los casos de dirimir, por ejemplo, conflictos en función del ejercicio de la patria potestad? Vamos a suponer por una cuestión de régimen de convivencia que solicita la madre o el padre o el relacionamiento. Entonces es el juzgado de la niñez, salvo, decimos que estos casos de juzgado de paz y sobre todo con las leyes nuevas que le dan una competencia. Pero en un artículo que yo escribía hace muchos años ya, yo hablo de una competencia derivada, no originaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la competencia originaria, que naturalmente, por la naturaleza jurídica de la institución, se da, corresponde a los juzgados de primera instancia que son de niñez y adolescencia, pero por una derivación en esos casos, en que no existan esos juzgados, como dije, actúan estos de paz, pero la competencia natural tienen los de la niñez y la adolescencia. Y lo mismo seguramente estudiaron también con el profesor Arnaldo Martínez lo referente a alimentos que tienen en el artículo 71 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que hay varias premisas a considerar, por ejemplo, que la madre en estado de gravidez puede solicitar alimentos, por supuesto el niño, niña, la persona adolescente también pueden solicitar alimentos, incluso los alimentos pueden ser fijados de oficio por el juez de la niñez y la adolescencia o la jueza, cuando se dé una situación sobre todo de contienda entre los progenitores y donde quien no ejerce
o no tenga la convivencia y tenga el relacionamiento, tiene la obligación de prestar alimentos. Hemos dicho también de que esos alimentos tienen que pasarse por mes adelantado, que se fijan en porcentajes, que ese 25% que queda como un resabio no es real, es algo no cierto, porque en realidad se tienen en cuenta dos cuestiones que son el modo de vida de la persona alimentante y las necesidades de la persona a ser alimentada. Estos parámetros a veces para ser determinados precisan de pericias, donde los peritos van a determinar si realmente la persona que tiene este modo de vida determinado está en condiciones de pasar los alimentos en función de lo requerido por la persona que tiene la convivencia, porque puede ocurrir que se trate de una persona que esté en ese momento con un apremio de salud, entonces ahí viene la posibilidad de bajar los alimentos, es lo que se llama disminución de los alimentos, o bien si mejora su situación, entonces se puede solicitar el aumento de alimentos, y hay que recordar que si iniciamos por vez primera un procedimiento de alimentos, vamos a regirnos por un proceso de carácter especial, con plazos más breves, y que si hablamos de un aumento o disminución de alimentos, nos vamos a regir por el proceso ordinario, que es el proceso tipo que ustedes ya conocen, con el 6 días de correr traslado a la demanda, luego la procura de llegar a un avenimiento, y si no, bueno, entramos en la audiencia de sustanciación y así sucesivamente. Pero entender que los alimentos forman parte de una de las principales responsabilidades de quienes ejercen la patria potestad y que no se circunscriben solamente a los alimentos en términos de consumir, de comida, sino que tiene que ver con la educación, con la salud, con la vivienda digna, tiene que ver con, bueno, la ropa de la persona, todo aquello que necesita para desarrollarse de modo digno. Entonces, esos deberes y derechos se desprenden de este concepto del ejercicio de la patria potestad y en función de las responsabilidades que conlleva ese ejercicio. Luego tienen lo referente al régimen de convivencia en los artículos 92, 93 y 94 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y por favor recuerden que esto está modificado en nuestra ley del año 2018, igual lo referente al régimen de relacionamiento en los artículos 95 y 96. Entonces aquí ya les traje yo en el PowerPoint las modificaciones para que a ustedes les sea más fácil localizar qué es lo que se modificó en el artículo 92 en lo referente a la convivencia familiar y al relacionamiento. La premisa es que el niño, la niña y la persona adolescente tienen el derecho a la convivencia con sus padres, tanto con el papá como con la mamá. Y acá viene la excepción, a menos que esa convivencia le genere un daño. Por eso dice, a menos que la convivencia sea lesiva a su interés o le perjudique. Por eso dice, o a su conveniencia. Pero esa posible lesividad o daño tiene que ser determinado por el juzgado y en función de elementos probatorios van a arrimar al momento en que se sustancie, por eso hablamos de una audiencia de sustanciación, las pruebas y luego estas sean valoradas por el juzgado. También el artículo 92 refiere que el niño, niña, la persona adolescente tienen el derecho a mantenerse vinculados con los demás miembros de su familia con quienes no conviven. ¿Quiénes son los demás miembros de su familia con quienes no conviven? Por ejemplo, los abuelos, abuelas, los tíos, tías, primos, primas. Porque muchas veces cuando se produce un divorcio o una ruptura familiar, no necesariamente un divorcio, una separación de hecho, hay como también los platos rotos quieren hacer pagar a los niños y niñas y alejarlos de esa familia ampliada, no solamente del progenitor o de la progenitora no conviviente, sino también de esa familia
ampliada. Y por eso la norma nos dice claramente, y no solamente con familiares, sino también el relacionamiento con terceros que no son parientes, cuando el interés del niño, niña o adolescente y sus necesidades así aconsejen. Un ejemplo frecuente que suelo poner es que muchas veces los niños y niñas se relacionan con terceros que son más cercanos incluso que nuestros parientes consanguíneos. El compadre famoso, la comadre, que es el padrino, que es la madrina, con quienes mantenemos relaciones muy cercanas, y bueno, los chicos le llaman tíos o tías, y a eso se refiere la norma. Entonces, no porque hay una ruptura familiar, porque hay una separación o un divorcio, vamos a tener que cortar esos lazos, porque justamente el cortar esos lazos genera para el niño y para la niña, a más del sufrimiento que ya está teniendo por el resquebrajamiento familiar, se suma el otro, que es el desprendimiento de personas con quienes les unen afectos. Fíjense en esa pequeña ilustración que, que coloqué allí porque me parece muy gráfica. Esa ilustración está en el centro la niña y una persona le estira de un brazo y la otra le está estirando del otro brazo. Y para los niños y las niñas les quieren a sus padres, tanto al papá como a la mamá. Entonces, no usar a los niños como botines de guerra en estos procesos de ruptura familiares, donde estos procesos de regímenes de convivencia y de relacionamiento, repito, no solamente generan incluso traumas, alejamiento, porque a veces la persona que tiene esa convivencia le puede llegar a meter cositas en la cabeza y al progenitor o progenitora con quien no convive, el hijo de repente no le ve de buena manera. ¿Y a quién le estoy dañando? Le estoy dañando a ese niño y a esa niña. Por eso hay que atender muy bien esto. Cuidado también con esto que está acá, porque es cierto que si ese relacionamiento le genera algún daño, por eso dice, si es lesivo esto a su interés o conveniencia, allí sí no correspondería un régimen, por ejemplo, amplio. Lo ideal es llegar a un acuerdo en el proceso, por eso se habla de una homologación de acuerdo y no estar litigando por la convivencia y el relacionamiento, sino presentar un acuerdo. Entonces, va a convivir con A y con B se relaciona. B le busca los viernes y le trae a la casa los lunes, por ejemplo, que más bien ella sería tipo una convivencia compartida. Pero lo que les quiero decir es, aparte de la necesidad de transmitir esa necesaria paz que requieren también los niños y niñas para su buen desarrollo mediante un proceso de homologación de acuerdo, por ejemplo, si se da el caso, tratar de cumplir en la medida con esos regímenes, porque a veces se establecen los relacionamientos, sea de mutuo acuerdo o a veces de manera litigiosa, y después quien debe relacionarse no se relaciona. Me decía una persona ayer, eh, el padre solamente viene una vez al año, no se relaciona con los chicos, hay un régimen pero incumplido. ¿Y eso qué consecuencias trae? Me preguntaba. Entonces yo le decía, bueno, la norma refiere a una causal de suspensión del ejercicio de la patria potestad. No estoy hablando de pérdida porque enseguida vamos a ver, la pérdida es ya algo muy fuerte en casos graves, cuando la persona atenta contra la vida, por ejemplo, del hijo, o hay unos castigos físicos que son muy fuertes, ya sobrepasan los límites, eso puede traer la pérdida. Pues la pérdida ya nunca se recupera la patria potestad si se declara la pérdida en un juicio, pero la suspensión puede ser temporal. Entonces, y además, si tenemos una convivencia y un relacionamiento que se dio en el marco de una homologación de acuerdo, está visto que a las partes les conviene porque no van a estar gastando dinero en un proceso largo, engorroso. Al final, bueno, es como dicen, ganar, ganar para todas las partes. Me extendí mucho en ese artículo,
porque, bueno, la experiencia es la que está hablando acá, de lo que se ve en los procesos y de lo que se genera en esos niños y niñas, que al final son quienes más salen perdiendo. Bueno, luego tenemos en el artículo 93, siempre en el marco de la ley 6083 del año 2018, que en caso de controversia entre el padre y la madre, como dije, por separación, por ejemplo, y no estar de acuerdo en cuanto a la convivencia y el relacionamiento, el juzgado desde luego tiene la obligación, no es algo facultativo, sino obligatorio, de oír la opinión del niño, niña o adolescente. Y ahí entra esto de la discrecionalidad, voy a llamarla así, que tiene el juez y que tiene la jueza al apreciar ese grado de madurez psicofísica del niño, de la niña o del adolescente, porque no siempre, como les dije en clase, la edad cronológica tiene relación con la madurez, ¿sí? Porque puede tratarse de un chico de 12 años que piense como uno de 14 o de uno de 14 que piense como uno de 12. Entonces hay que no solo considerar la edad cronológica, sino también la madurez y siempre en función de su interés superior. La premisa en este artículo es de que si se trata de un niño o niña menor de 5 años de edad, tiene que quedar preferentemente, cuidado con ese término, preferentemente a cargo de la madre. No obstante, si hay acuerdo, como dije hace rato, un pedido de homologación, ¿qué quiere decir homologar el acuerdo? Que el juzgado le va a dar visos de legalidad porque el acuerdo no debe contener ninguna cuestión atentatoria de estos derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, no obstante, si hay acuerdos entre los padres, estos acuerdos van a ser considerados, pero no generan, como dije, obligación para el juzgado, quien debe resolver en función del interés superior del niño y de la niña. Luego tenemos en el artículo 94 la figura de la restitución nacional en el marco de la ley de 2018, la ley 6083, y esto se da en el caso que se produzca un arrebato. El arrebato es un término que quiere decir despojo, no necesariamente por la fuerza, a veces se da como consecuencia de un relacionamiento en donde la persona que tenía que traer a la casa de vuelta al hijo o a la hija no trae y es más, se niega a devolverlo. Entonces aquí se produce lo que se llama el arrebato. En caso que uno de los padres o cualquier otra persona arrebate a un niño, niña o adolescente, al padre o a la madre con quien convive, no necesariamente van a ser los padres. Acuérdense de eso, por favor. Puede ser otra persona, porque a veces no es el progenitor o la progenitora quien busca al niño para un relacionamiento, sino otra persona. Y olvidé decirles que en los casos en que represente un peligro para la integridad psicofísica de un niño o niña, el relacionamiento, porque por ejemplo hay una sospecha de maltrato o de abuso, entonces ese régimen de relacionamiento tiene que hacerse de manera vigilada. Entonces, si se produce un arrebato, la persona que tiene la tutela, la guarda o el abrigo, o bien el padre o la madre, como dije hace rato, que tengan la convivencia, pueden pedir al juzgado esa restitución a través de un juicio, subrayo, de trámite sumarísimo. ¿Qué quiere decir sumarísimo? No dice luego sumario, dice sumarísimo, rapidísimo el proceso. ¿Por qué? Porque un arrebato puede generar, genera una alteración en el status quo de la persona. ¿Y qué es el status quo? Es el estado habitual en el que se desarrolla la persona. Entonces, si yo afecto ese status quo, genero ya un problema en ese niño o niña. Recuerden ustedes que los niños y niñas, así como las personas mayores, necesitan preservar su espacio y desarrollarse en ese ámbito habitual en el que lo hacen. Fíjense nomás en eso. Después de un rato, un niño o niña que está fuera de la casa dice, me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa. ¿Por qué? Porque hay un sentido también de pertenencia en ese lugar. Y si yo afecto
ese status quo, entonces puede resultar bastante nocivo para el niño o la niña. Entonces, por eso el trámite es rapidísimo, sumarísimo. ¿Y por qué dice bajo declaración jurada de los hechos alegados? Porque la persona que está sosteniendo que se produjo ese arrebato, no tiene, por supuesto, nadie va a inventar, pero dice, vengo a prestar juramento o promesa de que yo, que tengo la convivencia, fui arrebatada de esa convivencia y quiero que se restituya inmediatamente a mi hijo o hija. Y en este caso el juzgado le emplaza a la parte bajo apercibimiento, para lo cual convoca a una audiencia que se tiene que llevar a cabo en un plazo máximo de 3 días. Se ordena la presentación del niño, niña o adolescente, y aquí es, ¿qué quiere decir bajo apercibimiento? Es como una amenaza de resolver la restitución de ese niño, niña al lugar donde convivía automáticamente, o sea, ya sin sustanciación. Eso quiere decir, si usted no le presenta en este plazo de 3 días, entonces automáticamente se resuelve ya directamente, sin sustanciar, sin diligenciar ninguna actuación, la restitución de ese niño o niña al lugar donde convivía. Ahora, si se desarrolla la audiencia, las partes tienen que venir acompañadas de sus testigos, tienen que traer todos los instrumentos de prueba con que cuenten y el juzgado tiene que resolver sin más trámite. Y esta última parte es importante porque la resolución que se dicte por el juzgado claramente puede ser apelable, pero sin efectos suspensivos. Quiere decir esto que se tienen que cumplir las disposiciones, que se tiene que cumplir la resolución ínterin, se tramita la apelación. ¿Por qué? Porque justamente la resolución está preservando eso que les decía, el status quo del niño, niña o adolescente. ¿En qué se diferencia la restitución nacional de la restitución internacional? En que la restitución nacional, como su nombre dice, se da dentro del territorio paraguayo, y la internacional implica ya una salida tras la frontera. Y en la restitución internacional, a veces se da cuando, por ejemplo, van de vacaciones o el niño o la niña tuvo que salir del país por una cuestión médica, de un tratamiento, a veces ni por uno ni por otro caso, sino sencillamente la persona la llevó fuera del país y por supuesto no hay una autorización para viajar al exterior, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces ahí entran también los instrumentos internacionales que son los acuerdos, convenios, perdón, en este caso ratificados por la República del Paraguay. Pasamos ahora al artículo 95, también modificado en la ley 6083 de 2018, que trata del régimen de relacionamiento. En este caso, el niño, la niña, adolescente que no conviva con, vamos a suponer, el padre, tiene derecho de relacionarse con él. ¿Y cuándo se va a dar la regulación judicial? Generalmente se da cuando no hay acuerdo. Entonces entramos a estudiar todos los medios probatorios de que intenten valerse las partes para determinar no solamente la asiduidad o los días del relacionamiento. ¿Y por qué es importante determinar? Para que el niño y la niña tengan una seguridad. Y diga, por ejemplo, le preguntamos, ¿dónde vivís? Dice, porque eso sí es que vive un día con uno, otro día con otra, no tiene seguridad. Sin embargo, dice, si vivo con mi papá, por ejemplo, pero los fines de semana me voy con mi mamá, por ejemplo. Entonces, se tiene una claridad de con quién se convive y con quién se relaciona. Y en cualquier etapa del procedimiento de regulación judicial, tanto de la convivencia como del relacionamiento, el juzgado por ese principio de oficiosidad lo puede hacer per se, por él mismo, o a petición de parte puede dictar como medida cautelar de protección la fijación provisoria. Eso quiere decir interim, vamos a sustanciar las pruebas de la convivencia familiar y también puede hacer la fijación provisoria del régimen de relacionamiento. En todos los casos, acuérdense por favor de esta, más que facultad, una cuestión imperativa de oír a las partes dentro de 3 días de haber sido solicitada la medida y luego se resuelve inmediatamente
porque no podemos estar teniéndole al niño en una situación de una tierra de nadie. ¿Cómo va a ser resuelta, por ejemplo, la revisión? Como tienen acá la resolución que recae, es revisable de oficio o a petición de cualquiera de las partes. Lo que queremos señalar y recordar, como vimos en la unidad 3, es que las resoluciones dictadas en los juzgados de la niñez y la adolescencia no causan estado. Eso quiere decir, en cualquier momento podemos revisar, podemos levantar las medidas, podemos modificar las medidas. Por eso decimos dejarlas sin efecto cuando cambien las circunstancias que nos llevaron a determinar de una forma y no de otra, por ejemplo, esa convivencia y ese relacionamiento. ¿Qué pasa si no comparece la parte demandada? Esto no es obstáculo para el juzgado para que dicte la medida cautelar de protección y establezca con quién, por ejemplo, va a convivir y de qué manera se va a dar incluso el relacionamiento. Luego tenemos que el juzgado, dentro de ese mismo artículo, que el juzgado tiene que disponer la orientación especializada del grupo familiar. ¿Y cómo es la orientación especializada? Ahí acuérdense, por favor, de los auxiliares y las auxiliares especializadas de justicia, donde tenemos la trabajadora social, tenemos las personas psicólogas, esas pericias que arrojan luz para el momento en que el juzgado va a dictar resolución. Y se puede ordenar, como dice acá, adicionalmente, ¿qué es el seguimiento? Es como un control que yo debo hacer de esa convivencia familiar y del relacionamiento, por ejemplo, que se establecieron de manera judicial, y esos auxiliares especializados que conforman lo que se llama el equipo asesor de la justicia de la niñez y la adolescencia tienen que informar periódicamente al juzgado cómo está yendo el relacionamiento, cómo está yendo la convivencia con el entorno familiar y si se está cumpliendo con lo establecido. Porque como les dije, hay veces que se dispone un relacionamiento tales o cuales días, al final no le viene a buscar, el niño o la niña se quedan ahí con su ropita que tenían que llevar el fin de semana y dicen, no me vino a buscar otra vez mi papá o no me vino a buscar otra vez mi mamá, y hay una desazón, hay una tristeza porque el niño y la niña piensan que esa persona que no le viene a buscar, no le viene a buscar porque no le quiere. Bueno, hay tantos casos de incumplimientos de regímenes en donde el juzgado tiene que acompañar y tratar con el equipo auxiliar de restablecer esas situaciones en donde se infringen derechos, porque en realidad es un derecho del niño, es un derecho de la niña el mantenerse relacionado con el progenitor o la progenitora con quien no convive. No quiere decir que no sea un derecho también de la persona mayor de relacionarse con el hijo. Claro que sí, porque se supone que la persona le quiere al hijo, pero más bien se mira, por eso hablamos del interés superior, a esa persona que está en proceso de desarrollo todavía, que todavía no se desarrolló completamente. Bueno, esa es una cuestión que introduce esta ley de 2018, que no estaba así redactada en el Código de la Niñez y la Adolescencia, de la necesidad de un acompañamiento para verificar cómo se está dando, cómo se está cumpliendo en su caso, tanto el régimen de convivencia como el de relacionamiento. Y si hay alguna alteración, bueno, entonces habrá que ver qué dispone el juzgado. Finalmente, en este artículo tenemos que el régimen de relacionamiento que establece el juzgado puede extenderse hasta los parientes, hasta el cuarto grado consanguinidad y segundo afinidad, y como dije hace rato, incluso a terceras personas que no sean parientes por el grado de relacionamiento que tengan con esas personas, la madrina, el padrino, una persona cercana a la familia, y cuando su interés superior y su necesidad así aconseje. ¿Y quién es competente en la regulación judicial de la convivencia familiar y el de relacionamiento? El mismo juzgado que está conociendo ya de todas las, vamos a llamar, peripecias por las que atraviesa ese niño, niña o adolescente. Entonces, recuerden, por favor,
Yo igual les digo, voy a compartir con ustedes esta proyección en el Classroom, pero está modificado, el código. No vayan ahora a tener confusión y estudian estos artículos del Código de la Niñez porque no están redactados de este modo. Estas normas que yo estoy refiriendo fueron modificadas en esa ley 6083 del año 2018. Bueno, seguimos con el artículo 96. ¿Qué pasa ahora si hay un incumplimiento del régimen de relacionamiento? Habíamos dicho que el mismo juzgado que dilucida, por ejemplo, el incumplimiento o no del régimen de relacionamiento es el que tuvo que haber entendido, como vimos anteriormente, en esos regímenes de relacionamiento liminar y de convivencia. Y acá habla de un incidente de trámite sumarísimo que está establecido en el artículo bajo declaración jurada de los hechos alegados si se da un incumplimiento o reiterados incumplimientos. Entonces yo me presento al juzgado y digo, mire, hemos establecido este régimen, pero hay un incumplimiento reiterado del relacionamiento y eso le afecta al niño porque se queda esperando con su ropita los fines de semana, no se presenta, no avisa, no viene. Entonces hay que ver qué hacer. El juzgado convoca otra vez a las partes a una audiencia, digo otra vez porque se supone que ya lo tuvo que haber hecho para determinar cómo iba a ser el régimen. Convoca a las partes a una audiencia, otra vez decimos en un plazo máximo de 3 días, y si la persona no asiste de manera injustificada, por supuesto la persona denunciada, entonces a la segunda ya va a ser traída por la fuerza pública, o sea, por la Policía Nacional, y por supuesto que el niño no está obligado a comparecer a la audiencia. Además, insano traerlo porque a quien le estamos convocando es a la persona que está incumpliendo con el régimen. En este caso, las partes, una vez más, como muy parecido a lo anterior, tienen que recurrir o concurrir acompañadas de sus testigos, todos los instrumentos de prueba que tengan, y el juez tiene que resolver inmediatamente y la resolución también puede ser apelable, como dijimos hace rato, sin efecto suspensivo, justamente por la no afectación del status quo. ¿Qué pasa si se verifica el incumplimiento del régimen de relacionamiento que se estableció judicialmente? El juzgado tiene que disponer de manera simultánea la intimación de su cumplimiento, o sea, le dice, usted está en falta, se comprometió a algo, no lo está haciendo, y si no lo hace, ahí viene el apercibimiento, la amenaza, se van a disponer medidas compulsivas. Y las personas muchas veces me dicen, puede ser obligado el padre a cumplir con el relacionamiento. Y hay una compulsión que establece la norma, pero no es bueno, cuidado con lo que voy a decir, si es tan reticente la persona, porque eso le puede generar un conflicto mayor al niño, niña, adolescente. Pero ahí viene esa posibilidad de la suspensión del ejercicio de la patria potestad e incluso si hay una reiterada voluntad de incumplimiento, se puede llegar a la pérdida de la patria potestad. Ahora, la pérdida de la patria potestad, voy a adelantar nomás porque por si después más adelante no tengamos ocasión, la pérdida de la patria potestad, como les dije, ya no se recupera y además no le genera a la persona menor de edad una merma en los derechos que tiene en relación con su progenitor o con su progenitora. Sí le genera esa merma, no solamente merma, sino pérdida de derechos que puede tener el progenitor o la progenitora para con su hijo. Por ejemplo, si fallece el hijo y llegó a tener bienes a su nombre porque los abuelos le dejaron, no le puede heredar. ¿Por qué? Porque él fue la persona sancionada o ella en ese proceso de pérdida de la patria potestad. Pero el niño, la niña no pierde su derecho en relación con ese progenitor o progenitora que fue privado del ejercicio de la patria potestad. Bueno, estas cuestiones, como bien tienen acá, medidas que se llaman así, tienen que ser adoptadas conforme al llamado principio de proporcionalidad. Me detengo un ratito acá. ¿Y qué quiere decir principio de proporcionalidad? Bueno, a varios autores, voy a recordar a Robert Alexi, por ejemplo, nos refieren a la equivalencia.
La proporcionalidad tiene que ver con la equivalencia de la situación alegada, probada por la persona que alega el incumplimiento y también por aquella que dice, por ejemplo, o intenta fundamentar ese incumplimiento. Y pudiendo, como bien dice acá, decretarse, por ejemplo, la prohibición de salida del país del niño, niña o adolescente, también el allanamiento del domicilio, el auxilio de la fuerza pública, si por ejemplo la persona no quiere, en este caso, cumplir con el régimen para que el otro pueda relacionarse. Eso también se puede dar. Entonces, la única manera es recurrir al auxilio de la fuerza pública especializada para ejecutar esa resolución judicial que dice que debe cumplirse el relacionamiento. Pero siempre esto no debe ser, por supuesto, traumático. Se tiene que garantizar el interés superior del niño, el interés superior de la niña y del adolescente y disponer, como dijimos, el acompañamiento de auxiliares especializados de justicia, trabajadores, trabajadoras sociales, personal, profesionales, psicólogos y psicólogas que conforman este equipo asesor de la justicia a la niñez y la adolescencia. Recuerden, por favor, que el incumplimiento puede darse de parte de cualquiera de las partes. El incumplimiento de quien tiene que relacionarse y no lo hace, y el incumplimiento de quien tiene la convivencia y debe propiciar el relacionamiento y sin embargo presenta obstáculos para que este que se debe relacionar no pueda hacerlo. Por eso se habla acá de una intimación de cumplimiento. Hay que tener muy en cuenta esto al momento también de la lectura de esta norma, porque puede darse tanto de una parte como de otra, ese incumplimiento. En el inciso B del mismo artículo 96 van a ver que la intimación es bajo apercibimiento de lo que dispone la ley 4711 del año 2012, que sanciona el desacato de una orden judicial. Y esto es grave, 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 porque el desacato de una orden judicial trae aparejada la sanción de privación de libertad. Por eso es que acá queda establecido que si persiste el incumplimiento, el juzgado de oficio o a petición de parte va a remitir todos los antecedentes al agente fiscal penal de turno para que se investigue el hecho punible de desacato. Y yo les digo con conocimiento de causa que hay gente que está privada de libertad por haber incumplido ese régimen de relacionamiento. En el inciso C tenemos la imposición de una sanción, ya en este caso pecuniaria, que consiste en una multa que va entre 15 y 30 jornales mínimos establecidos para actividades diversas no especificadas de la República, y también esa multa tiene que ser proporcionalmente graduada por el juzgado según la gravedad del incumplimiento. ¿Qué pasa si hay una reincidencia o persistencia en el incumplimiento? La multa ya aumenta, va a ir entre 60 y 200 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la República. Y si la persona obligada al pago dice soy insolvente, no puedo pagar la multa, entonces el juzgado puede sustituir esa sanción pecuniaria por un servicio social equivalente, la prestación, por ejemplo, de ayuda en la comunidad a través de limpieza de plazas, parques, nosocomios. ¿Qué hacemos con lo que se percibe en concepto de multa? No es Secretaría, es ya hoy Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, para que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia pueda tener o financiar políticas, planes, programas que tengan que ver con el fomento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en función del buen trato, la convivencia familiar y el relacionamiento. Las personas obligadas tienen que depositar el monto de la multa en una cuenta en el BNF a nombre del Ministerio y a la orden del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento en cuanto al pago de la multa? El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia está facultado para iniciar las acciones judiciales para el cobro compulsivo y eso se llama ejecución de la resolución judicial. También es un trámite sumario, rápido, para que se pueda, para que pueda tener liquidez ese monto establecido en concepto de multa. Bueno, hasta aquí con lo que refiere, yo estoy hablando, no sé
cómo estoy con el tiempo. Si me permiten, quiero terminar esta lección. ¿Están escuchando? ¿Están Sí, entendiendo? doctora. Se escucha bien, doctora. Sí, doctora. Sí, perfecto, profe. Bueno, muy bien. Paso a lo que les decía de la asistencia alimenticia. Acuérdense que hay un orden, otra pregunta de examen es esta, establecida en el artículo, establecido el orden en el artículo 258 del Código Civil paraguayo, y esa obligación está en este, como tienen acá, orden. Cónyuges, padres e hijos, hermanos, abuelos y en su defecto los ascendientes más próximos, y en el último inciso tenemos suegros, yerno y nuera. Para lo que refiere a nuestra materia, nos interesa ese segundo, que es la obligación recíproca de alimentos entre padres e hijos. Y como dije anteriormente, en el artículo 97 del Código de la Niñez y la Adolescencia, los alimentos comprenden no solo aquello que comemos o que ingerimos, sino que tiene que ver con la vivienda digna, con la educación, con la salud, con la vestimenta, con el ocio también. Por supuesto, los niños y niñas precisan de todo esto para su buen desarrollo, y que la mujer embarazada perfectamente puede reclamar. Ayer alguien me preguntaba así qué pasa si hay un reclamo de la mujer embarazada y el presunto progenitor dice que no va a cumplir hasta no saber a ciencia cierta que ese niño es o niña es suyo. Entonces yo le decía que claro, que puede esperar entonces al nacimiento para la realización de la prueba del ADN en su caso, la prueba pericial de sangre, pero que la fecha de presentación de la demanda por parte de la mujer embarazada en este caso determina el momento a partir del cual corre la obligación de prestar esos alimentos e incluso genera intereses, y esto está sujeto a esa determinación cuando nazca, si la persona se resiste, ¿sí? Porque si la persona no se resiste y dice, ah, bueno, yo voy a pasar los alimentos, ahí pasa los alimentos y bueno, no hay problema, después se determina el hijo y ya está. Y también pueden preguntarme, ya me adelanto a las preguntas porque es lo que me suelen preguntar. ¿Y qué pasa si la persona pasó los alimentos pero finalmente no es el hijo? Bueno, los alimentos en estos casos no se devuelven, no existe devolución de alimentos, porque lo que se ve es el interés superior de ese niño o niña que no tiene culpa de lo que sucede con las personas mayores. Entonces aquí lo que va a ocurrir o puede ocurrir es que la persona le demande a la otra, pero en concepto de daño, por ejemplo, pero no es posible que le demande por devolución de alimentos. Bueno, estamos en un punto interesante ahora en el programa que trata de la autorización para viajar y contraer matrimonio. Tienen ustedes los artículos 100 y 101 del Código de la Niñez y que concuerda con el 94, que refiere a la restitución, lo referente a la autorización para viajar y también a la autorización para contraer matrimonio, que está en el artículo 102. Lo voy a decir, bueno, no está acá el artículo, pero lo sé por todos los años que tengo de trabajo de memoria, y voy a explicar con mis palabras, y esto es lo que van a encontrar en el código. Cuando existe acuerdo entre papá y mamá para que el hijo o la hija viaje al exterior solo, por ejemplo, entonces no hay problema, comparecen ante un juzgado de paz y prestan su conformidad en un formulario, en una acción meramente administrativa. Lo mismo va a ocurrir si viaja, por ejemplo, con uno solo de los progenitores, en cuyo caso el progenitor o la progenitora con quien no viaja tiene que prestar su anuencia ante ese mismo juzgado de paz si está de acuerdo, vuelvo a decir. Cuando no están de acuerdo los padres es que cambia la competencia y ya no son los juzgados de paz quienes van a intervenir, sino que son los juzgados de la niñez y la adolescencia. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un conflicto, entonces vamos a tener que dirimir, se les llama una audiencia, y en este caso la persona reticente tiene que decir por qué no está de acuerdo con que el hijo, por ejemplo, viaje al exterior. Y dice, no estoy de acuerdo con que viaje al exterior porque yo no tengo la certeza de que, vamos a suponer, la madre lo vaya a devolver al país,
porque ella estaba con ánimos de ir a trabajar en el exterior, yo no quiero perder ese relacionamiento con mi hijo, no estoy de acuerdo además que se desvincule de sus raíces, bueno, N cantidad de cuestiones. Y la madre dice, no, pero es necesario que viajemos porque las vacaciones son un derecho inalienable de los niños y bueno, yo tengo, este hijo mío tiene derecho a vacacionar. O bien una cuestión de tratamiento que tenga que hacerse en el exterior y eso es más fácil de comprobar porque bueno, están ahí los resultados médicos que requieren que ese chico viaje al exterior. Ahí no va a haber, por supuesto, ninguna duda cuando tenga que viajar por una cuestión médica. Y en vacaciones generalmente tampoco hay inconvenientes porque el ocio es un derecho del niño y de la niña y la obligación de restituirle a ese hijo o hija al país en el plazo, una vez que concluyan las vacaciones, por ejemplo, está puesta en el acta. O si no, genera el incumplimiento inmediatamente de la posibilidad, por eso está el artículo 94 de la restitución. En este caso ya va a ser de carácter internacional. La cuestión de la autorización para contraer matrimonio está modificada a hoy en la ley 1/92 se establecía una edad, pero a hoy ya no es de 14 años la edad mínima para contraer matrimonio, sino que es de 16. Y esto porque el Comité de los Derechos del Niño y de la Niña vio que los abusos, se generan muchos abusos por matrimonios tempranos. Entonces, la recomendación a los estados es de elevar la edad mínima para contraer matrimonio y aquí es donde se produce esa edad de 16 para hombres y para mujeres. No hay distinción como antes se creía que mujeres 14, hombres 16, no, 16 para hombres y para mujeres. Lo mismo si no hay acuerdo por parte de los representantes legales que son los progenitores en que se casen los hijos o hijas menores de edad, se puede solicitar que el juzgado autorice el matrimonio, para lo cual los padres son convocados a una audiencia, comparecen y dicen por qué no están de acuerdo. Por ejemplo, ¿pero qué? ¿De qué van a vivir si son dos personas adolescentes que no trabajan? Nosotros vamos a tener que solventar, ejemplo. Y el juzgado tiene que sopesar lo que alegan los progenitores y tiene que sopesar lo que alegan, en este caso, puede ser una persona adolescente con una persona mayor o ambas personas menores de edad. Y luego se resuelve. Siempre acuérdense que esto es apelable. Luego tenemos la suspensión de la patria potestad. Otra pregunta de examen, ¿en qué casos se da la suspensión y en qué casos se da la pérdida? La apelación también recuerden por favor que generalmente luego es acá en la niñez sin efecto suspensivo. Perdón, acá va a ser con efecto suspensivo hasta que se diferente a lo que veníamos viendo, porque hay que ver qué sucede, porque si damos ya directamente la autorización para viajar y se va, después cómo hacemos para que vuelva, o si se casan. Entonces, hay una diferencia con lo que estuvimos viendo hace rato. Bueno, retomando la suspensión de la patria potestad, ¿cuáles son los casos? La interdicción del padre o de la madre que dicte el juez competente, la ausencia no es que está, por ejemplo, el padre en España y la madre en Argentina, sino la ausencia en términos jurídicos quiere decir desconocimiento del paradero del padre o de la madre, y ese desconocimiento del paradero tuvo que haber sido declarado judicialmente para determinar la ausencia y que amerite la suspensión del ejercicio de la patria potestad. También se puede suspender por hallarse el padre o la madre cumpliendo pena de prisión. Por supuesto, una vez que recupere la libertad, se recupera el ejercicio de la patria potestad. También se suspende por incumplimiento de deberes de alimentos, si la persona tiene los medios para cumplirlos, en los casos de violencia, pero que no sean casos de violencia severa, porque si son casos de violencia severa, ya se puede llegar a la pérdida de la patria potestad y por incumplir las demás obligaciones o deberes que son los contenidos, como vimos hace rato, sobre todo en materia de prestación de alimentos.
Y acá los casos de pérdida, que hay que distinguir de los casos de suspensión, si hay una, ya enseguida, si hay una condena por comisión de hecho punible en perjuicio del hijo. Fíjense, por favor, no estamos diciendo un proceso en trámite. Decimos condena. O sea, ya se tuvo que haber dictado la resolución que diga que se cometió el hecho punible, efectivamente se comprobó. La condena es la comprobación de la comisión del hecho punible en perjuicio del hijo, por ejemplo, por haber atentado contra su vida. También se pierde por el fracaso del proceso de adopción a la convivencia cuando se trate de hijos adoptivos. También se pierde por acciones que causen grave daño físico, psíquico o mental al hijo. Y en este último, por omisiones, cuando dejo de hacer algo que por la gravedad pongan al hijo en estado de abandono y de peligro, o sea, en estado de peligro de la vida. Y el último punto que refiere a la extinción de la patria potestad, diferente de la pérdida, porque esto se produce por causas, llamemos naturales, la muerte, por ejemplo, de los padres o la muerte de los hijos, porque los hijos llegaron a la mayoría de edad o porque los hijos se emanciparon. Y para cerrar, no debemos olvidar que la patria potestad implica deberes y derechos y solo son sujetos, como les dije al principio, conforme a la definición, los padres, madres e hijos, no personas terceras, otros parientes. Con esto se concluye también la unidad referente a patria potestad y como vieron ya tuvimos ocasión también de analizar los casos de modificaciones que están dadas en la ley del año 2018. Espero haber sido clara con ustedes y que me hayan entendido. Y no sé si hay alguien, parece que quiso preguntar algo. Tengo una consulta, profesora, si Sí, puedo hacerlo. sí, Fidelino. ¿Cómo debe hacer en caso de que uno de los padres se va a ausentar del país por un periodo determinado de tiempo? Uno de los padres sale a trabajar por algún motivo y ¿qué se debe hacer ahí? El que se ausenta, ¿qué debe dejar como para que el que se quede en el país pueda disponer en caso de que esté enfermo o en todo caso que quieran ir a visitarlo al otro padre que está fuera del país? ¿Cuál es el procedimiento en ese caso, profesora? Sí, muy importante la pregunta porque la persona que debe viajar por razones de trabajo, entonces puede presentar al juzgado si es que hay una sospecha de que puede ocurrir una denuncia. Si hay sospecha, porque si están de acuerdo no traería mayores problemas. Y si está enviando remesas, porque la persona puede ir a trabajar en el exterior y mensualmente, por ejemplo, enviar remesas y sus pruebas son esas. Pero si tiene una sospecha de que puede haber algo raro, o una denuncia de abandono, por ejemplo, entonces se presenta ante el juzgado de la niñez y la adolescencia y deja constancia de que va de viaje por razones laborales y que no se considere esto como un abandono ni material ni moral, al contrario, sino que es para un mejor pasar de la familia y que estaría enviando las remesas correspondientes. Se labra un acta de esta situación y se puede establecer un modo, por ejemplo, de relacionamiento, incluso por medios telemáticos, que es lo que estamos haciendo ahora, que nos estamos viendo así cada tanto, y se solicita si la persona cree que no va a poder volver al país en un tiempo prudencial, que por ejemplo envíe los pasajes y el hijo vaya a pasar con esta persona o Navidad o Año Nuevo o el cumpleaños de la persona que está en el exterior. Y eso. Ahí, profesora, al finalizar, profesora, uno se va y tiene que enviar, por decirte, se compromete a enviar los pasajes para Navidad, por decirte, y el papá que se queda puede autorizar por sí solo, o la persona que se queda puede autorizar por sí solo para que pueda salir el hijo menor, profe. La solicitud generalmente viene desde el exterior de manera consular. Entonces, a través del consulado paraguayo, vamos a suponer en España, el padre que se encuentra trabajando en el exterior
hace esa petición y directamente es ejecutable en el juzgado de paz si hay acuerdo de la persona que está acá en el país, de la progenitora, por ejemplo. O sea, no necesitamos ir a un juzgado de la niñez y la adolescencia porque hay acuerdo. Igual, aunque el padre esté en España y la madre aquí, si hay acuerdo con con ese instrumento consular, ya está. Bueno, gracias, profe. De nada. ¿Alguna persona más que quiera preguntar? Gonzalo. Profe, consulta. ¿Mm? Solamente en los casos de pérdida de la patria potestad, la misma no puede ser restituida, ¿verdad? Exacto, así es. En caso de suspensión, sí puede llegar a ser restituida. Perfectamente. Desaparecida la causa que origina la suspensión, se recupera. Ok, muchas gracias. Eso me va a ver. De nada. ¿Alguien más? ¿Qué tal, profe? Una consulta. Bien, ¿y vos? Qué suerte. Sí. Generalmente, cuando una persona o la persona que ejerce la patria potestad no la cumple, es imputada, digamos, por faltar el deber del cuidado. Mm, Y se daría lo mismo en la coyuntura de que el tutor no cumpliera con sus deberes jurídicos. sí, También, por supuesto, la falta del deber de cuidado de la persona que representa, por supuesto, si es que ejerce, porque el tutor pues está en vez de, justamente cuando la mamá, el papá están imposibilitados de ejercer la representación. excelente, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? Carlos. Profe, Sí. o sea, no hay, sí, no hay una, se llama venia judicial, puede ser, para Sí, viajar tu hijo a España. antes se llamaba venia, ahora se llama en el código. Igual en el juzgado a veces caratulan como venia, pero la nomenclatura en el código es de autorización para viajar al exterior. Sí, porque yo sí estuve en España Ujú, y con mi señora y ella ujú, vino a buscar a mi hija ujú. y yo no le envié ninguna autorización. Ella consiguió por venia judicial y le llevó a mi hija hace, bueno, hace como, a ver, estoy pensando el año, pero mi hija tenía cuando eso 1 año y 8 meses. Ahora tiene 18 años ya. Entonces, son 16 años, bueno, más o menos. Sí, pero ya estaba en vigor el código de la niñez y ya estaba establecida la disposición. Sí, al principio me pidió una autorización de allá para enviar y después al final ya estaba apurada, o sea que por un mes más vino y consiguió por venia judicial, me acuerdo. Y le Pero llevó. te vuelvo a decir, se llama autorización judicial, autorización para viajar, aunque el juzgado le pueda poner el nombre de venia, se quedó ese resabio del viejo código, pero en realidad se trata de una autorización judicial para viajar al exterior. Y se da cuando, sí, por eso que intervino el juzgado de la niñez, se da cuando o no están de acuerdo o hay ausencia de uno o de ambos. Entiendo, entiendo. O sea, no necesariamente en este caso implica que no haya acuerdo, pero hay ausencia. Entendido, entendido, bro. ¿Quién más? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero hacer una consulta referente a la pérdida de la patria potestad del régimen de relacionamiento. De repente, si el padre pierde la patria potestad, ¿también pierde el apellido el hijo del padre o No, cómo sería eso? no, eso es lo que dije, ningún derecho de la persona menor de edad se ve afectado, ningún derecho. El padre es el que pierde los derechos, pero no el apellido queda, el niño tiene ese apellido, o la niña. No se puede afectar los derechos del niño que no tiene culpa. Lo que va a ocurrir es que el padre pierde el derecho, por ejemplo, lo más, no solamente el relacionamiento o la posible convivencia,
la herencia, todo, todo. Pero solamente el progenitor que fue privado, no el niño no pierde ningún derecho. Entiendo. Y en caso de que cuando cumpla la mayoría de edad, recién puede cambiarse el apellido, si es que eso decide, en este caso ya siendo adulto. Porque antes de Todo, cumplir los 18 no puede, ¿verdad? toda persona tiene esa posibilidad, ustedes saben, por la ley 1 del año 92, hasta incluso los 21 años, por ese principio del favor minoris o del interés superior, que en ese tiempo, pues, de la ley 1 del 92, todavía la mayoría se adquiría a partir de los 20. Entonces queda ese resabio de los 21 y se hace una interpretación extensiva por ese principio y hasta los 21 años se puede. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Nada. ¿Alguien más? Bueno, parece que ya estamos. No está ninguno de los delegados acá, o está Carrillo o Jonathan. Solo el silencio me responde. Difícil es. Es difícil. ¿Algún representante? Sí, Le pasamos la Sí, grabación a acá los estoy, delegados. profesor. perdón porque hablaron, sí, Absalón. Estoy, profesora, representando. No hay problema, me puede decir a mí. Bueno, como ustedes saben, el próximo lunes es feriado y no Sí. vamos a tener clases. Y el próximo miércoles yo ya no estoy en el país, nuevamente. Por razones, por supuesto, siempre son razones laborales o razones académicas, pero les dejo organizado y la clase probablemente, no la de tutela, esa van a desarrollar seguramente con el profesor, pero la referente a adopción van a tener un docente o una docente invitada. Entonces quiero que estén por favor muy atentos y muy atentas para recibir esa clase que va a ser especial e importante. Entonces cualquier Sí, cuestión, yo siempre voy a estar como he estado atenta desde donde yo me encuentre, siguiendo, siempre estuve llamando por teléfono a preguntar, está todo para la clase de hoy, o sea, llamaba antes, llamaba después, y quería tener ese retorno para que yo también pueda estar, porque es la primera vez que me está tocando tantos, creo que se debe a la pandemia que no viajé un buen tiempo porque nadie viajaba. Entonces ahora se vino todo, se acumuló y se vino todo junto. Y bueno, hay Se cosas que juntaron los compromisos. yo no puedo delegar por el cargo que tengo en el Poder Judicial. Entonces, pero están bien, ¿verdad? Están bien, no hay problema, entiendo que están bien, pero siempre voy a estar atenta por el WhatsApp. Y bueno, nos estaríamos viendo de este lunes en 15 seguramente ya. ¿Ya? Correcto, profesor. No hay problema. Yo le voy a hacer llegar esto a los delegados. Bueno, estamos en contacto entonces y que tengan un buen aprovechamiento de las clases que vienen y están conmigo siempre en contacto por el WhatsApp, ¿sí? Gracias, Dale, profesor. profe, gracias. Gracias, profe. Buen viaje, profesor. Gracias. Hasta pronto.